Good morning. Well, the Congress is going to proceed. I will present now you the professionals who chair with me this session. They are representing the entities that have sponsored the conferences, and they are going to introduce the speakers of their different collectives. Before mentioning their names and titles, I would like to thank you, all the professional colleges and entities, the support that you have given to the conferences. As you know, your support is quite important for the success of this event. Well, the people and the persons that are in the presidency of this session are for the Colegio of Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, the Dean of the Cantabria College, Don Enrique Conde. He will present to the engineer, Don Juan Lazcano, that is going to speak about the rehabilitation of buildings as a source of economic activity and sustainable development. Secondly, by courtesy of the Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, his president, Don Gonzalo Meneses Martín, will present to Professor José Calavera that will speak about all buildings' specific aspects. In the third section, el Colegio Oficial de Ingenieros de Comunicación and his representative, Don Eduardo Artal Latorre, will present al Professor Carlos Fernández Valdivielso that will speak about multi-services networks based on intelligent systems, a step forward towards energy saving in the sustainable construction. And the last intervention will be by Tecnalia Corporation Tecnológica. Don José Tomás San José, gerente de investigador de patología y rehabilitación, will present Professor Thanasis Triantafilou, that will speak about innovative materials for the rehabilitation of buildings. So now, Don Enrique Tolosa will present Ingeniero Lazcano. Profesor Villegas, señor Meneses Marín, señor Artal Latorre, señor San José Lombera, señoras y señores, buenos días. Quisiera comenzar mi breve intervención agradeciendo al Grupo de Tecnología de la Edificación de la Universidad de Cantabria, dirigido por el profesor Luis Villegas, su atención al invitar al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a intervenir en este Congreso Internacional. Deseo igualmente aprovechar la ocasión para darles mi más sincera enhorabuena por el éxito de las conferencias del día de ayer, que sin duda serán el reflejo del éxito del Congreso en su totalidad y que no podía resultar de otra manera, siendo reflejo del importante esfuerzo que ha desarrollado todo el grupo dirigido por el profesor Luis Villegas. Cuando gran parte de la sociedad española escucha el término edificación, lo relaciona directamente con edificación residencial. Pero esa tipología es solo una de las numerosas a las que tiende el término en sí. Haciendo alusión a la clasificación relacionada por la Ley de Ordenación de la Edificación, los edificios pueden ser de tipo residencial, pero también docente, cultural, agropecuario, energético, hidráulico, marítimo, industrial, etc. En cada uno de estos ámbitos, el ingeniero de caminos desarrolla activamente su profesión, tanto en la fase de estudio previo, proyecto y dirección de obra, como en la planificación, jefe de obra, seguridad y salud, rehabilitación, medio ambiente, etc. Por lo que somos expertos conocedores de todos los sectores involucrados. En representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, la siguiente conferencia va a ser impartida por don Juan Francisco Lazcano Acedo, cuyo currículum vitae sintetizo a continuación. El señor Lazcano es ingeniero de caminos por la Escuela Técnica Superior de Madrid. Ha desarrollado su vida profesional desempeñando cargos de responsabilidad, tanto en el ámbito privado como en la Administración, destacando los siguientes. Director General de Obras Públicas de la Comunidad de Castilla y León. Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Consejero de la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, INITEC. Consejero de la Sociedad Estatal Empresa Nacional de Autopistas, ENAUSA. Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad Estatal para el Enlace Fijo del Estrecho de Gibraltar, SEGETSA. Consejero del Ente Público, AENA. Consejero del Ente Público de Gestión de Infraestructuras Ferroviarias, GIF. Y entre sus responsabilidades actuales destacan los siguientes cargos. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, vicepresidente de la COE,
presidente de la empresa de ingeniería INIPSA, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y presidente del Consejo de Estrategia de Innovación de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Entre las distinciones recibidas destacan la Encomienda de Mérito Civil, la Medalla de Plata de Galicia, la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos y la Medalla de Oro de la Asociación Española de Carreteras. A continuación, tomará la palabra el señor Lazcano con su ponencia sobre la rehabilitación de edificios como fuente de actividad económica y el desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos. Bien, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al Grupo de Tecnología de la Edificación de la Universidad de Cantabria la oportunidad de dirigirme a ustedes y al decano de mi colegio en esta comunidad autónoma también la oportunidad de estar hoy aquí y su amable presentación. Muchas gracias, Enrique. Planteo mi intervención con el siguiente índice de materias en cuanto a la rehabilitación de edificios como fuente de actividad económica y desarrollo sostenible. Voy a hablar brevemente de la dimensión del sector, la importancia de la reforma y rehabilitación de edificios y centros urbanos, el marco jurídico y las propuestas para su mejora y el papel de los actores y de los diferentes agentes a través de la plataforma RHE+, que es la plataforma social para la promoción de la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios y viviendas. En España, la mitad del stock total de capital está constituido por el parque de viviendas existente. El 50% de este parque total de viviendas de nuestro país tiene una antigüedad media de 50 años. Es, pues, la hora de la rehabilitación. Y no solo por la obvia necesidad de mejorar y modernizar nuestro parque de viviendas nacional y adaptarlo a los nuevos requerimientos en materia medioambiental, de ahorro energético o de contaminación acústica, sino para generar actividad en un sector como el de la construcción, que ha sido y debe seguir siendo uno de los pilares de la economía, ya que ejerce, y especialmente además la rehabilitación, un potente efecto de arrastre en muchos otros sectores industriales y de servicios. Fomentar la rehabilitación reporta múltiples beneficios sociales, facilita la actividad de personas de movilidad reducida, permite reducir costes de creación de suelo, infraestructuras y equipamientos, impulsa trabajos de mayor valor añadido al incorporar, sin duda ninguna, un mayor grado de tecnología e innovación, que mejoran la productividad del sector y minimiza, como veremos después, los impactos negativos sobre el medio ambiente, ya que, obviamente, no generan nuevos desarrollos urbanísticos. Ante el cambio del ciclo de vivienda de obra nueva, la rehabilitación facilita la reconversión de la población ocupada sectorial hacia este tipo de actividad. Debemos de tener en cuenta que el sector ha perdido, desde que comenzó la crisis, más de 1.100.000 puestos de trabajo. Y hay que tener en cuenta también que, en el caso de la rehabilitación, por cada 1.000.000 de euros que se inviertan, se generan 56 empleos, entre empleos directos e indirectos. Para que se hagan una idea, la cifra de generación de 1.000.000 de euros en obra civil es solo de 19. En el caso de la rehabilitación pasamos a 56. Por ello, el fomento de la rehabilitación se configura como uno de los instrumentos más eficaces para generar actividad constructora a corto plazo, contribuyendo así a que este sector pueda salir antes y más fortalecido de la crisis. Además, en el caso de España, la actividad de la reforma y rehabilitación ocupa tan solo un 25% del total de la edificación, cuando la media europea está en el 35%. Por lo tanto, tenemos un recorrido, sin duda ninguna, que realizar en este subsector y en este campo de actividad. Es por ello que desde las instituciones y desde la Administración
se viene impulsando y favoreciendo la actividad de reforma y rehabilitación. Para su desarrollo resulta imprescindible la colaboración de los agentes sociales y a este respecto está siendo muy activa la Mesa de Diálogo Social reforzada en España en materia de vivienda, en la que están la Administración y los agentes sociales, las diferentes patronales y los sindicatos. También dentro del ámbito de la colaboración entre la Administración y el sector privado, se ha impulsado la Plataforma Social para el Fomento de la Rehabilitación, la Accesibilidad y la Eficiencia Energética de Edificios y Viviendas, a la que he hecho referencia, posibilitando la formación de los agentes que participan en la plataforma y la información y el asesoramiento de los ciudadanos en el control y seguimiento de las obras. Desde la COE y desde la Confederación Nacional de la Construcción se ha trabajado intensamente estos 2 últimos años para potenciar la actividad de la reforma y rehabilitación, desarrollando un documento que, bajo el título «La reactivación de la economía a través de un cambio en la reforma y en la rehabilitación de edificios», tuve el honor de presentar a la ya extinta, hace bien poquito, ministra de Vivienda, quien recogió algunas de las propuestas fiscales en el decreto de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Real decreto que, de alguna manera, recogió parte de la sensibilidad actual por el subsector de la rehabilitación. En cuanto a la importancia de la reforma y la rehabilitación de edificios y centros urbanos, la rehabilitación constituye un subsector dinamizador de la actividad y de la economía local. Además, la ejecución de las obras a menudo la realizan pymes, pequeñas y medianas empresas, muy vinculadas al territorio y a su tejido social, y se trata de una actividad intensa en mano de obra. Por ello, una correcta política impositiva contribuirá a hacer más transparente un mercado en que muy a menudo se ve abocado hacia la economía sumergida. El parque de viviendas construido, la ciudad consolidada y sus barrios son el marco de vida que en mejor o peores condiciones acoge la población actual. Garantizar sus prestaciones, asegurando una habitabilidad adecuada para todas las personas, es el gran reto que tenemos que asumir. Un reto que solo puede alcanzarse desde un sector de la rehabilitación fuerte, con identidad propia y con una gran responsabilidad para definir respuestas a los retos ambientales, sociales y funcionales que afectan al patrimonio construido y a las necesidades cambiantes de sus habitantes. Es en este sentido que la rehabilitación, en todas sus escalas, representa una forma de actuar y unos objetivos totalmente diferentes a los de la nueva construcción, sin duda ninguna, a los de la nueva construcción, con la que no debemos confundirla, pues cada sector tiene sus propios retos y debe encontrar sus propias respuestas. En este contexto, la rehabilitación no puede ser tratada como un subsector menor del amplio sector de la construcción, con leyes y mecanismos pensados para los nuevos edificios. Sus dinámicas son completamente diferentes. El sector de la rehabilitación tiene unos objetivos propios y requiere de un marco legal y normativo específico y de unas herramientas de gestión adecuadas para poder afrontar de forma eficiente y en las mejores condiciones las obras de rehabilitación. Las propuestas, por tanto, que formulamos tratan de dar respuesta a problemas de índole social, energético, medioambiental, industrial y de modelo urbano, en el sentido de aportar valores sociales, fomentar la creación de nuevos e importantes yacimientos de empleo, incrementar la empleabilidad y especialización de los trabajadores desempleados, impulsar trabajos de mayor valor añadido que incorporan un mayor grado de tecnología e innovación, aumentar la satisfacción de los consumidores en un elemento básico como es la adecuación de la vivienda a sus expectativas vitales, reportar múltiples beneficios sociales, porque contribuye a dotar a las ciudades, a sus edificios y viviendas, de las adecuadas condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, y facilitar la actividad de las personas de movilidad reducida y la recuperación de los barrios degradados de nuestras ciudades.
impulsando valores industriales que fomenten la aplicación de modelos de producción orientados al mercado. Las actuaciones de renovación urbana constituyen una oportunidad inmejorable para la introducción de nuevos materiales y sistemas constructivos más sostenibles ambientalmente, que incrementen la transferencia de tecnología y sirvan de motor a la I+D+I. Yo siempre digo que de la I+D+I lo más importante es la I pequeña, la innovación, sin duda ninguna, en nuestro sector. Creando valores urbanos que promuevan la adecuación del entorno urbano a las demandas de la población y de creación de actividad económica, social y cultural en el núcleo urbano. Permitir la reducción de costes de creación de suelo, infraestructuras y equipamientos. Converger con las directrices europeas de conservación del patrimonio y de la revitalización de los núcleos urbanos. Aportando valores energéticos orientados hacia incentivar la utilización de materiales, equipamientos y sistemas que incrementen el aislamiento térmico y acústico de la edificación y consigan un menor consumo energético de los edificios y viviendas. Potenciar el empleo de energías renovables y sistemas de generación limpia. Minimizar las emisiones de CO2. Potenciar el uso de materiales de mayor calidad y vida útil. Impulsar el empleo de equipos, materiales y sistemas eléctricos de bajo consumo. Fomentar la utilización de sistemas de grifería y sanitarios de bajo consumo de agua potable. Fomentando valores ambientales que ayuden a generar un menor impacto sobre el medio ambiente, ya que no se requieren nuevos desarrollos urbanísticos, generan menos residuos y colabora con la ecoeficiencia de los edificios. Disminuir el consumo de agua potable, disminuir el consumo energético y aumentar la eficiencia energética. Impulsar el cumplimiento de los compromisos con el medio ambiente de los compromisos de Kioto, etcétera. Concienciar a la sociedad sobre hábitos y modelos de consumo basados en la conciencia medioambiental y potenciar las energías renovables. ¿Cuál es el marco legal y las propuestas para su mejora? El marco legal que regula la actividad de rehabilitación es muy diverso y complejo. A menudo, la incompatibilidad y la falta de coordinación entre textos jurídicos y normativos dificultan el avance en medidas de acción integral en rehabilitación y regeneración urbana. A día de hoy, este marco lo podemos ordenar en 4 líneas principales, de las que se desprenden iniciativas legislativas de distinto rango y ámbito de aplicación. La legislación urbanística, las legislaciones sectoriales de vivienda, la legislación técnica y la legislación que podemos denominar concurrente. El primer cuerpo legislativo, que proviene de la legislación urbanística, esencialmente y sin entrar en matices, regula los siguientes aspectos de la rehabilitación: el deber de conservar de los edificios, las declaraciones de ruina, las órdenes de ejecución, la posibilidad de establecer catálogos de edificios a proteger en diferente grado y la posibilidad de promover planes especiales con diversos fines esencialmente conservadores. El segundo bloque lo forma la legislación sectorial de vivienda, parte del Real Decreto 2329 de 1983 y, sobre todo, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en el que se incluyó esta última actividad como objetivo prioritario del Gobierno. Los ejes que desarrolla el plan son, además de los clásicos de anteriores planes de vivienda, otros 2 ejes consistentes en las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana en centros históricos, centros urbanos y barrios degradados, que incluye un programa de áreas de rehabilitación integral de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, que se llama ARIS, y que consiste en la mejora de tejidos residenciales en el medio urbano y rural, recuperando conjuntos históricos, barrios y municipios rurales que precisen de rehabilitación. Y el programa de áreas de renovación urbana, ARUS, que consiste en la renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisan de actuaciones de demolición y sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación de dotaciones y equipamiento y mejora de la accesibilidad. El segundo eje de interés del Plan de Vivienda y Rehabilitación es el programa de ayudas, se llama Renove, a la rehabilitación de viviendas y edificios de viviendas existentes. Los beneficiarios de este programa pueden ser tanto promotores como los propietarios de viviendas.
Y el tercer bloque vendría a estar compuesta por la normativa técnica, aquella normativa que regula los parámetros técnicos y las prestaciones que deben alcanzar los edificios y que está pensada para la nueva construcción. Esto está creando verdaderos problemas a la hora de aplicar la rehabilitación en el cumplimiento de los parámetros técnicos. El mejor ejemplo en este sentido es el reciente Código Técnico de la Edificación, que, como digo, está causando verdaderos conflictos en todos los proyectos de intervención en edificios existentes. Es imprescindible, y esto es importante, desarrollar una normativa específica que defina las exigencias y prestaciones a las que deben dar respuesta la ejecución de obras de rehabilitación sobre los edificios existentes. Debería ser una normativa propia, realista y adecuada a las posibilidades de mejora de cada tipología edificatoria existente. Debería definir la intervención en los edificios existentes desde sus posibilidades reales de mejora y no desde unas prestaciones edificatorias de carácter universal. Cuarto, el último bloque, ya es el último normativo, serían las legislaciones concurrentes, y es porque éstas engloban otras legislaciones sectoriales o generales que tienen gran incidencia en la gestión de la rehabilitación de edificios y viviendas. Entre estas podemos citar, sin duda ninguna, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley y otras de ámbito autonómico, lógicamente, que ya hay, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley de Propiedad Horizontal. Y, cómo no, la Ley de Arrendamientos Urbanos y sus modificaciones posteriores. La ley actual es insuficiente para dar respuesta a los objetivos de la rehabilitación integral y garantizar al mismo tiempo la permanencia de la población residente, sea cual sea su régimen de tenencia de la vivienda. No menos importantes, e incluso podría suponer un bloque normativo autónomo, y desde luego es concurrente, es la legislación fiscal, sobre todo el tratamiento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el IVA, recientemente modificado. En esta materia fiscal se ha dictado el Real Decreto Ley de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, al que me referí al principio de mi exposición, norma importante que aborda diferentes reformas que inciden en el conjunto del sistema productivo español y que se han dictado con el fin de que incidan cuanto antes en el proceso de recuperación económica, modificando fiscalmente la actividad de reforma y rehabilitación. Como decía al principio, las autoridades han entendido que el impulso de la reforma y rehabilitación es un principio, es un subsector que puede crear empleo en el corto plazo y con mucha rapidez. Por último, debo de señalar también que concurren la normativa de los diferentes ayuntamientos con diferentes ordenanzas municipales, cada municipio con diferentes exigencias que inciden sobre los edificios existentes dentro de su contexto urbanístico particular y que huyen de soluciones generalizables al conjunto del territorio. Por lo tanto, pensamos que se debería adaptar estas ordenanzas a las posibilidades reales de los edificios y a las singularidades urbanas de cada barrio y de cada lugar. A modo de conclusión, a día de hoy y desde hace ya tiempo no existe conexión horizontal entre estos 4 troncos legislativos, lo que dificulta una visión pluridimensional de las actuaciones de rehabilitación, tanto a nivel de edificio o edificios como en la escala del barrio, dificultando la normalización de esta actividad en el sector de la edificación. A menudo esta diversidad legislativa comporta en un mismo territorio el solapamiento entre normativas. Resulta especialmente complejo y confuso el marco competencial actual entre las diferentes administraciones con responsabilidades en urbanismo y edificación, y resulta difícil identificar ámbitos exclusivos entre ellas. No se ha desarrollado un código normativo propio para la regulación de las actuaciones urbanísticas en los tejidos urbanos existentes, lo que podríamos llamar un código técnico de la rehabilitación con su correspondiente reglamento de gestión. Las actuaciones de rehabilitación integral y de regeneración urbana
comportan una gran complejidad en su gestión y aplicación, siendo necesaria la coordinación entre las acciones transversales de diferentes administraciones. Todo ello exige que todos los agentes que intervienen, desde los técnicos a los funcionarios, dispongan de herramientas y mecanismos de gestión flexibles y operativos. Paralelamente, existe también un déficit de gestores públicos preparados con un know-how necesario para gestionar la regeneración y la rehabilitación urbana en España. Dicho esto, y como hemos hecho estas conclusiones, pues deberíamos de hacer alguna propuesta. Y muy resumidamente, porque el tiempo es el que es, voy a decir las siguientes. Clarificar el marco legal y las competencias. Completar la legislación urbanística en el sentido de desarrollar legislación complementaria que regule las actuaciones en edificaciones y tejidos existentes. Definir instrumentos eficaces para la intervención en suelos urbanos consolidados. Extender y profundizar en los actuales conceptos de deber de conservación y o rehabilitación, extendiéndolos a temas como la inadecuación energética, etc. Definir figuras de gestión similares a las existentes para los nuevos desarrollos. Evaluar y mejorar la existente regulación de los derechos de retorno y de realojo, si no, no se podrá actuar sobre edificios completos e inclusive sobre los barrios. Modificar la normativa tributaria. Sería interesante una unificación de definiciones de los términos de obras de mejora, reparación y renovación de viviendas y rehabilitación de edificios, términos que se utilizan tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA y, sin embargo, no tienen el mismo significado. Facultar a toda la cadena de instaladores y subcontratistas para que puedan tributar todos al tipo reducido. Eliminar límites absurdos como el límite cuantitativo exigido a las obras de rehabilitación de edificios, que hoy deben suponer un coste superior al 25% del precio del inmueble, y el límite cualitativo de la obligación de que más del 50% del presupuesto de ejecución deba afectar a elementos estructurales. Y, por último, me voy a permitir esta licencia, proponemos el mantenimiento, más allá del año 2012, de las actuales deducciones fiscales en el IRPF por la reforma de la vivienda habitual. Muchas veces nos tienen acostumbrados los legisladores a, cuando hay que facilitar algo, por ejemplo, las subvenciones para la rehabilitación de vivienda, se dice, ponen un límite de la renta. Mire usted, si usted quiere hacer rehabilitación, no ponga límites a la renta, porque la distribución equitativa de los impuestos ya se ha hecho con los impuestos de la renta. No aproveche usted leyes sectoriales o determinaciones sectoriales para hacer otra vez una redistribución de la renta. No es lógico. Bueno, en materia no tributaria, voy a ir muy deprisa, crear una oficina o ventanilla única que coordine, recabe y estructure toda la información, incentivar a las comunidades de vecinos, incentivar a las entidades financieras, etcétera. Y luego una serie de medidas transversales. Pensamos que resulta imprescindible disponer de un organismo público aglutinador de la información y responsable del conocimiento del parque de viviendas, desarrollar planes de formación y especialización para trabajadores en el sector de la construcción, creo que por eso colabora la Fundación Laboral de la Construcción, y se debe eliminar la vinculación de las ayudas a la renta de los solicitantes, como he dicho. Y por último, y ya termino, me quiero referir al papel de los actores en cuestión. La plataforma RHE+, Plataforma Social para la Promoción de la Rehabilitación, la Accesibilidad y la Eficiencia Energética de los Edificios y las Casas, en la que los agentes hemos puesto mucho corazón y mucha esperanza. Consideramos importante resaltar la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio el pasado 7 de julio. Se celebró el acto de constitución de esta plataforma, que ha sido creada con el objeto de impulsar medidas que favorezcan la reforma y rehabilitación del parque residencial existente con un doble objetivo: mejorar la eficiencia energética, la movilidad de las personas y el mantenimiento del stock de capital que supone nuestro patrimonio inmobiliario, y al mismo tiempo favorecer la formación y la creación de empleo en esta actividad específica. La Confederación Nacional de la Construcción, que me honro también en hablar en su nombre hoy aquí,
Comparte estos objetivos y además desea que la necesaria e inevitable reestructuración de la oferta empresarial del sector se realice de manera ordenada y bajo criterios de mejora de la productividad y nivel tecnológico, a fin de que las empresas que superen la actual recesión sean las más competitivas y mejor preparadas para dar una respuesta adecuada a las necesidades futuras de la economía y la población española. Hay que tener en cuenta que existe una gran facilidad de entrada y salida de empresas en el sector de la construcción, lo cual permite la existencia de una economía irregular, lo que genera una competencia desleal a las pymes, de muy reducida dimensión, que con profesionalidad y cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social se ven en muchos casos desplazadas del mercado. Por ello, y como instrumento para fomentar la reforma de vivienda y rehabilitación de edificios, impulsando la profesionalización de las empresas, se ha puesto en marcha esta plataforma en la que en un futuro y mediante los oportunos protocolos puedan adherirse y comprometerse las pequeñas y medianas empresas interesadas. En consecuencia con lo expuesto, la Confederación Nacional promoverá y el Ministerio de la Vivienda apoyará la constitución de un registro voluntario de empresas dedicadas a los trabajos de reforma de viviendas y rehabilitación de edificios en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y de la Ley de Economía Sostenible. Con esto, la Administración otorgará a las empresas registradas el carácter de empresa homologada para los diferentes programas de reforma y rehabilitación. Las empresas que se incorporan al registro y sean homologadas deben comprometerse al cumplimiento de 3 protocolos básicos relativos a la documentación de sus relaciones con los clientes, la atención a posibles reclamaciones mediante la aceptación del arbitraje y el cumplimiento de un código de buenas prácticas en materia de seguridad y salud de sus trabajadores. También está prevista la participación de otros interlocutores o agentes sociales, quienes asumen diferentes compromisos. Se ha tratado de involucrar a todos los agentes. El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y el Consejo General de Aparejadores, entre otros, el de apoyar y fomentar entre los colegios de arquitectos y de aparejadores la adhesión de los mismos a la plataforma. También se ha comprometido al IDAE, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con el compromiso de facilitar el asesoramiento sobre ayudas del Estado y sobre los productos y requerimientos necesarios para la mejora de la eficiencia energética. La unión de profesionales y trabajadores autónomos con el compromiso de apoyar y fomentar entre los profesionales y trabajadores la inscripción voluntaria en los registros que se establezcan como agentes homologados. Las federaciones sindicales de MCA-UGT y FECOMA Comisiones, con el compromiso de difundir la necesidad de la formación específica en rehabilitación y colaborando junto con las organizaciones empresariales a través del marco de la Fundación Laboral. La Fundación Laboral, que tiene un compromiso específico de formar a los trabajadores con los correspondientes itinerarios formativos, agentes técnicos y empresas en las nuevas tecnologías que hacen posible la rehabilitación de edificios y viviendas, en colaboración, como es lógico, con colegios profesionales, de industriales, de caminos, de obras públicas, los fabricantes de materiales y también los ayuntamientos. Además de otros agentes como la Confederación de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción y también las entidades financieras que pueden aportar también mucho, como es la Asociación de la Banca, la CECA y el ICO. Bien, pues esto es esa vocación de la plataforma, está ya en funcionamiento, tenemos un compromiso de impulso y de llevarla a la práctica. Nosotros esperamos que ese registro sea eficaz. La verdad es que un registro de esa naturaleza le dará al consumidor la confianza de que las obras de rehabilitación, ya sean consumidores privados o consumidores públicos, de que las hacen empresas que hacen muy bien los deberes y, por lo tanto, con criterios de calidad, de tecnología adecuados. Bueno, pues esperemos que todos juntos pues, seamos capaces de dar este impulso definitivo a la actividad de la rehabilitación como generadora de actividad económica en el sector de la construcción, también de empleo y también de mayor calidad de vida. Muchísimas gracias.
Juan, for